Bienvenidos a Cine y Más Podcast. ¿Listos para sumergirse en el mundo del séptimo arte? En nuestro podcast te mantendremos al tanto de lo más reciente de la cartelera cinematográfica Y en servicios de streaming. Desentrañaremos la mente de tus películas favoritas en nuestra sección Psicoanalizando la película. Reviviremos el cine de oro en la sección Cine Nostalgia. Así que prepárate para una dosis de entretenimiento cinematográfico que no querrás perder. ¿Listos? Cámara, acción. Bueno, pues el día de hoy estamos acompañados por un invitado muy especial, quien estamos muy emocionados de tener hoy en nuestro programa, quien además tiene una semblanza pues increíble, la verdad muy admirable, y pues el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Díez, quien es economista, mercadólogo, músico, empresario, consultor, asesor, profesor, investigador, escritor, cinéfilo de corazón y sobre todo una gran persona y un gran amigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Martín. Pues el día de hoy tenemos un episodio muy especial que pues para mí es un tema que la verdad me encanta, que es neurociencia en el cine. Y pues el título de nuestro episodio, como ya lo verán, es Cerebro en Foco, analizando la neurociencia del cine. Y pues el día de hoy preparamos una película que estoy segura que todos estamos muy emocionados por ver en el cine, la cual es Intensamente. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esta película. Sí. Pues bueno, Martín, ¿me puedes contar un poco de tu experiencia viendo esta película, pero más como un neurocientífico, más desde tu matiz de neurociencia? Sí, mira, es bien interesante. Ahora, después de muchos años, empecé a ver películas animadas, dibujos animados. Claro, en este caso Disney y Pixar ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero entonces, con mi nieto, vi Intensamente, ¿no? Y en este caso me sorprendió porque dije, aquí hay muchísimo contenido científico. Entonces me metí un poquito a investigar y me di cuenta que, bueno, es una persona, en este caso de la Universidad de Berkeley, un gran neurocientífico que obviamente los asesoró, ¿no? Sí. Y entonces plantean de una forma muy, muy amena el cómo funciona, en este caso, el cerebro humano ante un estímulo, ¿no? Normalmente en el libro que escribí planteo un algoritmo en donde el estímulo genera una sensación, previamente tienes que poner atención. Sí. Y aquí era lo interesante, cómo se veía cuando ellos decían, está viendo X, está tal cosa, ¿no? O sea, estaba prestando atención. Presta atención, se genera una sensación. Esa sensación tiene un filtro emocional, que ahí es donde juegan los personajes. Sí. ¿No? Y en este caso, obviamente, el estímulo puede producir, según Ekman, que es el teórico, psicólogo, precisamente, de la teoría de las emociones, basado en Darwin. Esto es muy interesante, porque retoma los planteamientos de Darwin a través de expresiones faciales y microexpresiones faciales. Y entonces, lo que sucede en ese cuarto de control, que me encanta además cómo lo manejaban, muy divertido. Que después le cambian el tablero inmenso cuando madura. Eso es algo muy cierto. Tú no tienes una madurez suficiente antes de las mujeres. El cerebro femenino está mucho mejor desarrollado que el nuestro, evolutivamente. Y sí, definitivamente. Y entonces la mujer a los 22, máximo 25, tiene esa madurez. Sí. Precisamente es la analogía de te voy a poner un tablero más complejo, ¿no? En donde ya tu córtex va a intervenir más y demás. Pero la conclusión de la película a mí me encanta porque precisamente desde una perspectiva coloquial, muchas veces pensamos que la tristeza es una emoción que no debería de estar en nuestra vida, y no. Gracias a la tristeza, ella regresa precisamente y puede obviamente consolidar una madurez adecuada, porque el neurodesarrollo, en este caso, que va más o menos de los 4 a los 14 años, que es el periodo en el que ella se encuentra, es el que va a determinar precisamente lo que vas a hacer en la vida. Claro.
La música que vas a recordar con más emoción, tú estás chiquita, pero nosotros los viejos, es la música que escuchamos a esa edad. Sí. A los 14, a los 13, ¿no? Esta preadolescencia en nuestra época, porque ahora mi nieto va a cumplir 10 años y es un preadolescente, pero con todas las características, ¿no? Sí. Están muy acelerados. Pero entonces en este caso lo manejan de una manera tan bien, ¿sí? El cuarto de control es precisamente el córtex prefrontal, ¿no? Que de hecho esa vista panorámica que tenían hacia lo que era la vida de la niña, es una analogía también muy, muy, muy linda. Y obviamente entonces esos recuerdos, lo único que dejan un poco, pero es que sería muy difícil, es que realmente no tenemos compartimentos. No. Sí, ¿no? justamente vi que hubo mucho material que también por el propósito de la película, para hacerlo más entretenido. El guión era necesario hablar en este caso del compartimento de la familia, el compartimento de la amistad, etcétera, pero no. Sí. En nuestro caso, la memoria, como dice Antonio Damasio, que es un gran divulgador en neurociencia, es un océano de neuroconexiones. Sí. Que además lo dice muy romántico, ¿no? Pero sí, es verdad. Entonces, en este caso, es un detalle. Esto es importante porque entonces le da consistencia en términos del guión. Sí. Y en términos de la explicación. Entonces, yo no lo justifico porque no soy quien para justificarlo, pero supongo que el doctor, se me fue ahorita el nombre, definitivamente consideró que era aceptable. Sí. Pero según la neurociencia moderna, no sería así. Claro. ¿No? Y es lo que, de hecho, me tomé también la tarea de investigar un poquito para poder tener esta conversación. Y justamente vi que hay muchas pues, decisiones que se tomaron por el arte, ¿no? Porque, por decir, a lo mejor las emociones no son las que lideran al final nuestro pensamiento, ¿no? Pero sí pintan la manera en la que reconstruimos nuestro pasado, ¿no? La manera en la que volvemos a pensar las experiencias. Y en cierta forma sí son un filtro previo a nuestras decisiones, siempre. Sí. De hecho, por eso ahorita lo que es la neuroeconomía, yo estudié economía, la licenciatura en economía, y lo que es actualmente la neuroeconomía rompe precisamente con el paradigma del hombre eminentemente racional, del homo economicus, porque ahora la neurociencia demuestra que incluso en la decisión supuestamente más racional va a jugar una emoción. Claro. Por ejemplo, imagínate las personas que manejan el mercado de valores. Sí, o sea, es puramente emocional en un momento dado, ¿no? Claro. De hecho, se han hecho estudios precisamente. Y Kahneman, que es yo le diría el padre, en paz descanse, acaba de morir ahorita en abril, fíjate. El doctor Kahneman, un psicólogo que gana el premio Nobel de Economía en el 2000. Sí. Y él plantea precisamente eso, ¿no? Claro. Una situación en la cual todos los estudios de carácter económico que podrían ser supuestamente racionales tienen el filtro emocional. Sí. Claro que aquí le dan mucha importancia, pero bueno, es precisamente la parte de arte que decías, ¿no? Y se me hace la verdad muy interesante porque al final del día siento que es una película que todo el mundo la puede digerir. O sea, desde una persona como nosotros que nos gusta la psicología o la neurociencia, que podemos apreciar el arte de la película que hay detrás, hasta un niño que puede normalizar que la tristeza está bien, ¿no? Que puede decir, es que todas las emociones que vivo en mi día a día son parte de la experiencia humana, ¿no? Y son parte de, pues, evolucionar y crecer y aprender. Que de hecho, en uno de los videos que vi, un neurocientífico también dijo que él propuso que al final cuando Riley llegaba a abrazar a sus papás, hiciera un sonido de un suspiro. Y entonces dice que eso fue pensado con un trasfondo neurocientífico que es como lo que hacemos todos cuando nos relajamos y soltamos y es parte de, ¿no? O sea, el tomar esa tristeza y dejarla. Y es lo contrario cuando algún estímulo
te provoca, en este caso, la emoción de miedo, claro, ¿sí? Es lo contrario. Sí. ¿No? Entonces, no, desde luego, es un proceso de oxigenación. Por eso en yoga, que los neurocientíficos ahora lo recomiendan mucho, y yo ya tengo algún tiempo, ya tengo más de un año haciendo, es muy importante la respiración. Sí. Para precisamente modular y obviamente modulas neurotransmisores, modulas hormonas, Claro. modulas muchísimas cuestiones. No, sí, excelente. No, yo no he encontrado nunca esa entrevista. Voy a poner el link del video para que Sí. lo puedan ver todos los que les interesa ver un poquito más del trasfondo de la película. Pero sí, hablaban de cosas muy interesantes que nosotros a lo mejor no percibimos en la película, pero desde la textura de la piel de los personajes, querían emular células. Sí. Y eso sí lo percibí yo. Sí. Entonces, para quienes no sepan y necesiten una refrescadita, en esta película habían 5 emociones, las cuales eran alegría, tristeza, ira, temor y desagrado. Y bueno, ahora que se viene la segunda película, se van a desbloquear muchísimas más emociones. Y en la primera película lo que aprendemos es algo muy interesante, que es desde cómo funciona cada emoción por sí misma y cómo esto influye en la manera en la que Riley actúa en su día a día, pero la interacción también de las emociones, ¿no? De cómo puede coexistir una con otra. Lo que pasa es que lo que yo te puedo decir en el libro, yo lo planteo como... El libro se llama 10 mitos del neuromarketing, está orientado hacia darle un poquito de contexto a la gente que no sabe nada de neurociencia, de que por desgracia eso fue una pseudociencia. Sí. Ahorita ya estamos hablando más de neurociencia al consumidor y demás. Y las agencias de investigación de mercados, porque es a lo que yo me dedico, bueno, ahora mi hija es la que está al frente de la agencia, empezamos precisamente a tratar de frenar esta divulgación de los mitos, ¿no? Que en neurociencia incluso hay muchos mitos, ¿no? Sí, muchísimos. Las personas en este caso que creen que usamos el 10% de nuestro cerebro, pues están en un error, usamos el 100%. La diferencia es qué tanta neuroplasticidad podemos generar. Y esa neuroplasticidad se da precisamente de los 4 a los 14 años, se genera. Y para que se dé tienes que hacer música, preferentemente tú, hacer música, tocar un instrumento o varios, leer y curiosamente leer en papel. Sí. La pantalla no es tan buena para eso. Ejercicio fundamental. Muy importante. Si es posible, trabajo en equipo, algún ejercicio, fútbol, cosas por el estilo, e idiomas. Si nosotros le damos eso a nuestros niños, obviamente vamos a tener cerebros, vamos a decirlo así, en el futuro, mucho más completos, con mucho más posibilidades de hacer nuevas neuroconexiones o utilizar neuroconexiones que están para nuevas funciones, ¿no? Por eso la neuroplasticidad es estructural y funcional, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto a lo que decías, que yo veo increíble, es divulgación de neurociencia. Sí, entonces la gente que la vea, y se la recomendamos, va a aprender un poquito de cómo funciona el ser humano en cuanto a lo emocional, ¿no? Definitivamente, y yo considero que esta segunda película nos va a traer muchísimo más entendimiento, ¿no? Sobre todo en un periodo crucial que ahora es en la adolescencia, ¿no? Exacto. Que es cómo pues un adolescente gestiona sus emociones, su identidad, ¿no? También cómo encuentra, o sea, el sentido de identidad en un mar de posibilidades, que justo ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito de eso, desde elegir una carrera, ¿no? Que cómo cuesta elegir una carrera porque pues en realidad no sabes cómo el mundo, no te conoces. No te conoces y obviamente te falta experiencia del mundo, ¿no? Claro. Y yo creo que esta va a continuar precisamente con sentimientos. Sí. Que es en ese algoritmo que te platico, que pongo en el libro para que se entienda. Después de ese filtro emocional, hay un filtro perceptual. Cada quien tiene una percepción. Obviamente la percepción de los niños no es tan compleja. La nuestra pues ya tiene conocimientos, experiencias, viajes, en la medida en la que maduras. Pero cuando ya se convierte, cuando ya pasa a memoria de largo plazo, implícita y explícita, eso se convierte en una experiencia. Y cuando esa experiencia la puedes revivir,
Sí. Se convierte en un sentimiento. Por eso no hay amor a primera vista. Hay atracción, claro. atracción física, sexual, lo que quieras, sí. pero el amor se construye. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Sí, yo también soy bueno, no solo de la opinión, sino que pues por hechos, ¿no? Exacto, por ciencia. Por ciencia, claramente. No, pero sí, la verdad es que yo creo que esta película es un parche al corazón para muchas personas, para poder entenderse, para poder entender sus emociones un poquito más. No, creo que es muy bonito que ahora estemos teniendo pues un foro muy psicológico, ¿no? En el mundo del cine, en donde pues las personas ahora pueden entender un poco más de quiénes son y cómo funcionan, ¿no? Y con bases. Claro. Porque las películas de antes de los 80 a veces se basaban incluso en mitos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pues hablando justamente de las películas de los 80, aquí terminamos con nuestra sección de psicoanalizando la película Intensamente, pero tenemos planeadas otras 2 películas muy interesantes que también tienen matices psicológicos y que pues estaremos hablando en la siguiente sección. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, preciosa. Me dio mucho gusto.